Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers, un programa perfecto para todo tipo de profesionales, desde influencers y creadores de contenido y por supuesto aspirantes a serlo, hasta marcas, emprendedores y profesionales del marketing. Hablaremos de creación de contenido, influencer marketing, redes sociales y todos los temas relacionados con estos campos. Si aún no estáis suscritos, hacedlo ya, porque este programa se compone de píldoras diarias y no querréis perderos ninguna. Sin más dilación, abrochaos los auriculares, que comenzamos. Hoy quería hablar un poco de todo el tema de la revuelta y el hormiguero, ya que es un tema que pese a pertenecer a la televisión, temas que realmente nunca tocamos aquí, se ha trasladado mucho a redes sociales, tanto porque ningún programa ahora solo es nativo de la televisión, sino que todos tienen su parte en redes sociales, sino porque además realmente el debate ha sido muchísimo más álgido y muchísimo más fuerte y hay muchas cosas que tener en cuenta de lo que ha ocurrido en redes sociales. Para empezar vamos a explicar un poco qué es La Revuelta. La Revuelta es el nuevo programa de La Resistencia que, tuvo mucha polémica desde el principio, ya que se creía que, el fichaje del programa entero y de todos los miembros del mismo por Televisión Española era una acción por parte del gobierno para intentar paliar un poco el impacto o el alcance o la fuerza que estaba cogiendo el hormiguero y que estaba intentando, tener un fin político también en sus temáticas, en sus secciones, pasando de ser un programa de entretenimiento también un programa que, se metía en ese tipo de temas. Y se rumoreaba o se decía o se hablaba de ello como que, esto era una forma un poco de contrarrestar ese empuje del programa del hormiguero dirigido por Pablo Motos en cuanto a lo político, ya que, muchas de las opiniones eran precisamente en contra del gobierno que actualmente estaba en el poder. Todo esto, realmente nunca sabremos la verdad y, se usó también lo que iba a costar el programa, en lo que se les iba a pagar, etcétera, etcétera, para generar más polémica y pues al final el fichaje se consiguió hacer efectivo, aunque hubo dimisiones dentro de los responsables en Televisión Española, porque había una parte que se negaba un poco a todo esto. La verdad es que fue un tema muy polémico, pero vamos por la parte un poco que nos interesa. Para empezar, el cambio de La Resistencia a La Revuelta ha sido ínfimo. Se sigue grabando en el mismo sitio, son los mismos actores, actores me refiero a las personas que están en el día a día del programa siguen siendo las mismas que estaban en La Resistencia, incluso las de las secciones. Sí que ha habido nuevos fichajes, pero son similares y pues en cuanto a también la política de invitados es bastante parecida. Sí que se criticó que no había presencia casi de mujeres y sí que han intentado un poco ir corrigiendo esto. Sobre todo por la parte de los miembros del programa, no por la parte de los invitados. La verdad es que la gente que era experta en televisión no creía que el impacto del programa al principio iba a ser tan alto como ha sido. Es decir, creían que iba a ser un arranque un poco más, dubitativo y poco a poco. Sin embargo, el programa desde el primer día arrancó con muchísima fuerza. Entonces, ¿qué ha pasado más o menos? Pues en redes sociales se puede decir que la revuelta las domina. El impacto es brutal. Los primeros días la revuelta tenía como 400.000 menciones en todas las redes sociales frente al hormiguero que tenía 200.000. Es decir, le doblaban números. Y veíamos un poco también por qué pasaba todo esto. Al final, la revuelta siempre ha dominado más las redes sociales y siempre ha sabido muy bien utilizarlas. Es más, hablábamos de ello cuando hablamos un poco del Instagram de Movistar, que era el Instagram que había sido La Resistencia, y los números que tenía eran altísimos en seguidores y en alcance, y como esto había caído en picado cuando lo habían pasado a Movistar. Al final era un programa que siempre ha dominado muy bien las redes sociales. ¿Por qué? Pues muchas veces también por el tipo de contenido que crean. Es un contenido que
No lo sé. Desconozco si está creado ya pensando también en las redes sociales. Pero el formato, que es con más caos y, bueno, así más humorístico, provoca que, bueno, que sea más viral todo el contenido corto que se crea o que se traslada del programa a las redes sociales. Y bueno, pues en cuanto a seguidores, hemos de decir que pasa un poco al contrario. Pese a dominar las redes sociales y pese a ser un programa más joven, La Revuelta y su presentador, es decir, David Broncano, sí que no domina a David Broncano las redes sociales. Es decir, no es que no las domine, es que simplemente le da la espalda a las mismas y Pablo Motos, pese a ser más mayor y pese a tener un público más veterano, sí que utiliza mucho mejor las redes sociales. ¿Y qué ha pasado en la parte televisiva? En redes sociales ya vemos como La Revuelta ha ganado. Y bueno, pues en la parte de la televisión empatan, digamos. La mayoría de las noches se suelen repartir el triunfo. ¿Y esto por qué se ha producido? Pues por varias razones. Por un lado, El Hormiguero no ha visto cómo su audiencia bajaba. Más bien ha visto cómo llegaba una nueva audiencia a la televisión. Es decir, ha llegado gente que no encendía la tele en esa franja, que la está encendiendo y que está viendo La Revuelta. Esto al final beneficia a todos los que están en la televisión. Pero El Hormiguero sí que es verdad que no ha visto afectados sus números. Es decir, la gente que veía El Hormiguero lo sigue viendo. Lo que pasa es que ahora tiene un rival que compite y que trae nuevos espectadores. Por otro lado, hemos de decir que Antena 3 ha hecho una pequeña trampa, una trampa que puede hacer perfectamente, que es la de no tener espacio publicitario durante el programa. ¿Por qué? Porque Televisión Española no lo tiene. Entonces es una forma de evitar que en esa pausa publicitaria la gente se vaya a La Revuelta. Esta trampa no sabemos cuánto va a durar y lo que sí tenemos claro es que están perdiendo mucho dinero, porque era el programa líder de tanto de la franja como del canal. Por tanto, el dinero que están perdiendo en publicidad es alto con tal de competir y bueno, intentar sostener el pulso a La Revuelta. Y bueno, pues luego hay matices que cambian un poco la cosa. Por ejemplo, la forma en que tienen de anunciar el invitado de cada día es distinta. El Hormiguero juega un poco más con estar más organizado y te dice todos los invitados de la semana previamente, y La Revuelta, pues la mayoría de las veces no sabemos el invitado hasta que empieza el programa y bueno, aparece. Juega más con el hype. Esto por un lado puede hacer que si sabes que el invitado te gusta te pases al Hormiguero, o que si no te gusta o simplemente esperes por ver quién está en el otro lado. No sé, creo que son dos tácticas muy distintas pero que pueden ser igual de efectivas. Otra cosa que he visto también es que mucha gente cuando va a La Revuelta suelta pullitas hacia el Hormiguero. Esto quiere decir que, bueno, igual quizás Pablo Motos, bueno, se había ido granjeando enemigos o gente que tenía resentimiento porque no solía ir. Bueno, me ha parecido esto peculiar. Y bueno, pues yo creo que esto ha sido un soplo de aire fresco para la televisión, porque al final la competición es buena, al Hormiguero le va a venir bien, a la televisión en general también. Y bueno, pues en redes sociales se ha trasladado demostrando nuevamente que pueden convivir tanto redes sociales como televisión y que incluso las redes sociales son un muy buen complemento a la televisión. Y bueno, también teniendo claro que la televisión sigue teniendo un altavoz altísimo y lo que pasa en la misma sigue siendo algo de lo que se habla muy mucho. Así que nada, este es un poco el resumen de estas primeras semanas del combate entre el Hormiguero y La Revuelta. Por último, dar las gracias a Flake Agency, la agencia de influencer marketing que está especializada en el sector financiero, por apoyar económicamente el podcast. Representan en exclusiva a varios de los mayores creadores de contenido en España e Italia, lo cual te garantiza evitar intermediarios que aumenten el coste de tus campañas. Además, están entre las mejores agencias de España según el ranking del Publicista. Contáctales al 690 36 72 63. Y hasta aquí ha llegado el episodio. Compártelo si crees que puede resultarle útil a alguien, ya que es la mejor forma de apoyar el podcast, hacer que crezca y ayudar a otros. Si quieres contactar conmigo por cualquier motivo, puedes hacerlo por correo electrónico en
hola@marketinginfluencers.com o en cualquiera de las redes sociales del podcast o las mías personales. Todos los enlaces están en la descripción. Nos vemos en el próximo episodio. Nada más. Adiós.